Maestros, buenas noches. Miren, hoy es jueves 23 de enero del 2024 y como se les dijo en el video 740, este es el 742, que para el 22 o el 24 eh, de enero en esta semana llegaban pues las orientaciones para la cuarta sesión, pues llegaron o las empezaron a compartir pues hoy en la mañana. Y pues no es mucho lo que hay que comentarles, porque viene corta la presentación y solamente viene pues la presentación donde nos dicen a los directores y supervisores que la, que la conciencia de comunidad y nación se engarzan para responder a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades eh, y regiones del país. Lo repito, la conciencia de comunidad y de nación pues responde a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, de los docentes, de los planteles, de las comunidades y de las regiones del país. Y bueno, a la relación entre el programa sintético y los programas analíticos de cada una de las escuelas. También nos dice en la presentación que el personal con funciones de dirección y de supervisión tiene la posibilidad de resignificar sus funciones. Los directivos y los supervisores tienen la oportunidad de resignificar sus funciones para transitar a una nueva contextualizada, a una visión contextualizada, flexible y realista sobre la toma de decisiones de las maestras y los maestros respecto, y aquí viene un punto central, a cómo se enseña en las aulas. Y en eso de cómo se enseña en las aulas, pues ahí debemos de contemplar pues aquellas metodologías o estrategias didácticas que podemos utilizar aparte del trabajo por proyectos de esas cuatro metodologías críticas que nos plantearon del 2 al 6 de enero del 2023. O sea, el aprendizaje basado en proyectos comunitarios para lenguajes, el aprendizaje basado en la indagación con el enfoque STEAM para saberes y pensamiento científico, el aprendizaje basado en problemas para ética, naturaleza y sociedades, y el aprendizaje servicio para de lo humano y lo comunitario. Entonces, pues cómo se enseña en la escuela, ese es el problema. Y como esta cuarta sesión es un tema libre, o sea, a escoger de los 10 que tenemos propuestos desde septiembre del 2024, pues hay un tema que es para iniciar, hay otro tema que es para multigrado, hay otro tema que habla, pues X, pero el tema 8 es el que nos habla de metodologías de enseñanza, de otras metodologías de enseñanza. ¿Por qué? Porque en un principio nos dijeron que el aprendizaje basado en proyectos comunitarios pues era para lenguajes. Y así, pero pues después comentaron que se podía usar cualquier, cualquier aprendizaje basado en proyectos comunitarios o en la indagación con el enfoque STEAM o el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje de servicio, que pudiéramos usar cualquier metodología, pues siempre y cuando la manejáramos. Incluso
que acortáramos los pasos, los momentos o las fases de cada uno de esos proyectos. Entonces, bueno, en el tema 8 pues nos dan la oportunidad de aplicar nuestra autonomía profesional y curricular como colectivo docente en cada una de las escuelas. Entonces, hay que fortalecer las capacidades para acompañar y asesorar a los colectivos docentes. Hay que lograr contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de niñas, niños y adolescentes. Eso es lo que hay que fortalecer. Lo repito, hay que fortalecer las capacidades para acompañar y asesorar a los colectivos docentes. ¿Quién va a fortalecer esas capacidades o de quién están hablando? Bueno, pues de los directivos, de los supervisores, de los inspectores. Se tienen que fortalecer esas capacidades para acompañar y asesorar a los colectivos docentes. Mientras no se fortalezcan esas capacidades para poder hacer un acompañamiento pedagógico a los maestros, pues esto no va a funcionar. Y hay que lograr, con los colectivos docentes, contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de niñas, niños y adolescentes. Entonces, para esta cuarta sesión, hay que hacer necesario tomar decisiones sobre su ejercicio didáctico. Hablando de la autonomía, hay que tomar decisiones sobre su ejercicio didáctico, ya el trabajo en el aula, tener un acercamiento a los conocimientos y saberes necesarios y sobre todo, pues establecer diálogos pedagógicos. Esta frase diálogos pedagógicos es una frase de Paulo Freire en uno de sus 18 textos o más que tiene. Entonces hay que tener pues un acercamiento también o establecer diálogos pedagógicos con niñas, niños y adolescentes. ¿En dónde? Bueno, pues en los procesos de enseñanza y aprendizaje, o sea, lo que pasa en el aula o lo que pasa en la escuela, lo que pasa en la clase, bueno, lo que pase en el acto didáctico, porque el acto didáctico no solo es en el aula, puede ser el acto didáctico en el aula, en la escuela, fuera de la escuela, en la comunidad. Entonces, eh, esos diálogos pedagógicos con las niñas, niños y adolescentes, pues se va a dar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, cuenten, dice en las orientaciones, cuenten con libertad para ejercer y reinventar la docencia. Ahí es donde entra la autonomía profesional y curricular. Contamos, porque la nueva escuela mexicana nos da esa autonomía profesional, contamos con la libertad para ejercer y reinventar la docencia e intercambiar experiencias, problematizando la realidad a través de los conocimientos y saberes que se enseñan a lo largo del ciclo escolar. ¿Cuáles son los conocimientos y saberes que se enseñan a lo largo del ciclo escolar? Pues entre muchos o entre tantos o entre todos, pues están los contenidos de cada una de las disciplinas, de cada una de los campos formativos, sea inicial, preescolar, primaria o secundaria. Y esos conocimientos y saberes, pues también tienen mucho que ver con todos los PDA, con todos los procesos de desarrollo de aprendizaje de cada uno de los contenidos, de cada una de las disciplinas, de cada uno de los 4 campos formativos. Ahí están esos conocimientos y saberes que hay que problematizarlos. Sobre todo aquellos conocimientos y saberes que se enseñan a lo largo de la vida o a lo largo del ciclo escolar como condición para desarrollar los aprendizajes. ¿Por qué esos conocimientos y saberes que se enseñan a lo largo del ciclo escolar? Porque desde el 2 al 6 de enero de 2023, cuando nos pidieron que elaboráramos nuestro programa analítico, nos pedían temporalizar, temporalizar
los contenidos para todo el ciclo escolar. Y a eso se está refiriendo, aquí en la presentación de las orientaciones. Sobre el diálogo en el acompañamiento pedagógico, que es el punto importante porque hay dos propósitos. Uno es reflexionar sobre la importancia del diálogo en el acompañamiento pedagógico a los colectivos docentes, y ese diálogo tiene que ser un diálogo horizontal. Y el otro propósito, bueno, hay que preparar lo necesario para la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico en cada escuela o servicio de la zona escolar. Y sobre el diálogo en el acompañamiento pedagógico, pues cuando se preparó la segunda sesión ordinaria, que fue un tema libre, ahí en esa sesión ordinaria, reflexionamos sobre el diálogo pedagógico a partir de concebir el acompañamiento como un caminar juntos, los supervisores y los directivos. Entonces, pues nos pidieron dialogar, sobre todo en la mejora de la práctica en una relación horizontal con una intención pedagógica clara que contribuya a la formación continua y situada de docentes y directores. Eso fue lo que pues reflexionamos en la segunda sesión ordinaria, que fue el primer tema libre. Y bueno, ¿qué implica dialogar? Bueno, para el tema o para la pregunta de qué implica dialogar, pues nos están pidiendo que leamos algunos fragmentos del artículo Formación a partir del diálogo, y el diálogo como un elemento formador, experiencias de participación entre investigadores educativos. Nos marcan el nombre de un autor que es David Manuel Arzola Franco, y bueno, vienen varios pues fragmentos. Son dos, tres, cuatro, son 5 fragmentos, pues, que los vamos a leer y vamos a reflexionar. Eh, se propone problematizar de cómo dialogan con las y los docentes en las sesiones de consejo técnico. ¿Qué pasa en las sesiones de consejo técnico? ¿Cómo se dialoga en las sesiones de consejo técnico? ¿De qué temas platicamos? ¿Qué comentamos? ¿Qué sugerimos? ¿Qué innovamos? Entonces hay que problematizar acerca de cómo dialogamos los directivos y los docentes, con los directivos y los supervisores, con las y los docentes en las sesiones de consejo técnico. A ver, ¿cómo dialogamos? ¿De qué platicamos? ¿Qué hacemos? Entonces nos dan algunas preguntas que pueden apoyar para analizar ese aspecto en sus prácticas de acompañamiento. Y las preguntas son, maestros, son 4. Acerca de qué dialoga en los consejos técnicos escolares, qué comparten o intercambian las y los docentes en este diálogo, qué se dialoga en los consejos técnicos escolares, o nada más leemos las orientaciones de la página 1 a la última y no nos detenemos a platicar o a reflexionar o a hacer críticas constructivas. ¿Qué se dialoga en los consejos técnicos escolares? Otra, ¿qué aprendizajes han desarrollado en este diálogo con sus colectivos? Si es que hemos hecho diálogos con los colectivos, ¿qué aprendizajes hemos desarrollado los directivos y los supervisores? Otra pregunta, ¿de qué manera el diálogo en las sesiones del Consejo Técnico ha contribuido a implementar acciones en beneficio de la comunidad escolar? Si dialogamos en los consejos técnicos, si hemos tenido aprendizajes de esos diálogos, bueno, ¿de qué manera el diálogo en las sesiones del Consejo Técnico ha contribuido a implementar acciones en beneficio de la comunidad escolar? ¿Cómo ha favorecido los vínculos o la cohesión entre sus integrantes? En verdad hemos dialogado, en verdad, no nos salimos del tema principal. Ahora dice, identifiquen alguna dimensión
que requiere mejorarse para que el diálogo con las maestras y los maestros se constituya en un verdadero elemento formativo. Estas preguntas, maestros, que estoy leyendo, acerca de qué se dialogan los consejos técnicos, qué aprendizajes han desarrollado, si han dialogado, de qué manera el diálogo ha contribuido a implementar acciones en beneficio de la comunidad escolar, o bien cómo promueven el diálogo en las sesiones de consejo técnico. O sea, estos temas nos están pidiendo que algunas de esas cuatro dimensiones o esas cuatro preguntas, bueno, ¿cuál o cuáles requieren mejorarse para que el diálogo con las maestras y los maestros se constituya en un verdadero elemento formativo? De qué platicamos? ¿De qué dialogamos? ¿Dialogamos? Y si dialogamos, ¿qué aprendizajes tenemos? ¿Y de qué manera el diálogo que hemos tenido ha acompañado a los maestros y a las maestras en los consejos técnicos? ¿Y cómo promovemos los directivos y los superiores el diálogo? Porque hay veces que no hay diálogo, son puras indicaciones como un diálogo vertical, pero en el diálogo horizontal, ¿cómo lo hemos aplicado? Entonces, bueno, pues hay que compartir algunas ideas o propuestas para mejorar alguno de esos aspectos, de esos cuatro aspectos, o de todos los aspectos, o nada más de los aspectos identificados. Hay que compartir algunas ideas para mejorar algunos de los aspectos identificados y que podemos desarrollar en la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico con los docentes, o sea, el viernes 31 de enero, que ya es la próxima semana, de mañana dentro de 8 días. Miren, entonces, esta sesión de consejo técnico ordinaria para directivos y supervisores tiene dos momentos. Tiene dos momentos. El momento uno, que habla del el diálogo en el acompañamiento pedagógico, y el otro momento, que es la preparación de la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, porque hay que prepararla. Nos han pedido que en las sesiones de Consejo Técnico de zona, los supervisores o inspectores con sus directivos preparemos alguna presentación original para las escuelas de la zona. Entonces, en esta cuarta sesión del Consejo Técnico, cada consejo técnico, fíjese, cada consejo técnico, o sea, cada escuela abordará uno de los 10 temas propuestos. No todas las escuelas de la zona van a elaborar el mismo tema. No se va a imponer un tema para toda la zona. Esto hay que tenerlo bien claro. Entonces, cada consejo técnico, o sea, cada escuela, sus colectivos van a abordar uno de los 10 temas propuestos. Y es importante que cada colectivo seleccione el de su interés y lo desarrolle de la manera que considere pertinente. Para esto, maestros, si el colectivo decidió abordar cualquier tema, bueno, el colectivo tiene el compromiso de hacer lectura previa de lo que se está pidiendo en ese tema. Cada tema tiene una presentación como insumo. Cada tema de los 10 tienen una presentación como insumo. Vienen en los insumos de la sesión 2 ordinaria de octubre de 2024. Si ustedes van a desarrollar un tema, bueno, tenemos la obligación de ese tema, de ese insumo, de esas orientaciones exclusivas para ese tema, pues abordarlo con lectura previa y ir preparando los materiales, o lo que tengamos que hacer para que en la cuarta sesión del 31 de enero lo abordemos de la mejor manera. Porque no vamos a escoger el tema el día 31 cuando entremos al consejo técnico a la hora de entrada. No funciona así. Necesariamente ese tema libre de los 9 que quedan, pues tenemos que manejarlo y leerlo antes de la cuarta sesión. Esto va también para los
supervisores o inspectores que tienen que abordar este tema o estas orientaciones antes de que tengan su consejo técnico consultivo en la dirección, o en las direcciones del nivel al que corresponden. Necesariamente tendrán que darle una leída antes de su consejo técnico de dirección del nivel. Llámese pues inicial, preescolar, primaria o secundaria o educación especial. Cualquier servicio de educación especial. Entonces nos dice, desde su función como supervisores y directivos es necesario acompañar a las y los docentes para que desarrollen momentos de diálogo con una dimensión pedagógica que ayude a reflexionar, aprender y mejorar su práctica docente. ¿Y por qué mejorar su práctica docente, maestros? Porque como nos dice en la introducción, como nos dice o en la presentación, pues esto va enfocado a cómo se enseña en la escuela. ¿Cómo se enseña en la escuela? Por eso el tema 8 habla de otras metodologías, otras estrategias didácticas que se puedan usar. Habría que buscarlas, habría que buscarlas. Y bueno, ahí nos piden que el gobierno de México está impulsando en las escuelas la estrategia de vida saludable que orienta a las y los estudiantes hacia una alimentación sana, a la actividad física y a la prevención de adicciones. Entonces se está invitando a las escuelas de educación secundaria en todas sus modalidades, secundarias generales, secundarias técnicas, secundarias nocturnas, telesecundarias, pues hay secundarias en los CAMP. Se está invitando a todas las secundarias a impulsar la campaña El fentanilo te mata. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Y hay una guía para docentes sobre este tema del fentanilo. Pues aléjate de las drogas te matan. Eso es lo importante de esta cuarta sesión del Consejo Técnico. No, si viene sencilla, viene tranquila, pero sí hay que darle una leída a estas orientaciones antes de la sesión que tengan los supervisores e inspectores con sus directores de nivel. Tienen que darle una leída y los maestros también tienen que darle una leída a esto antes de la sesión de la cuarta sesión del 31 de enero del 2025. Y si son de algún servicio de educación especial, porque hay UDEI, hay UDEI y hay UDEI en Nuevo León, bueno, también hay que darle una lectura previa a estos materiales. Pero sí, van a escoger un tema de los 9 que quedan, porque ya tomamos uno de los 10 en la segunda sesión, quedan 9. De esos 9 hay que tomar un tema libre y prepararlo. Y prepararlo pues de la mejor manera. Otra cosa, o sea, nos dan la sugerencia de 10 temas libres, pero si ustedes como colectivo necesitan abordar otro tema que no sea ninguno de esos temas que quedan de los libres, pues pueden abordar otro tema que no sea uno de estos, porque está muy cerrado estos 10 temas, porque unos son propios para inicial, unos son propios para multigrado, otros son propios para otros niveles, pero hay temas que pueden abordar. Y el tema 8 el que habla de otras metodologías, aparte de los proyectos, otras estrategias didácticas, aparte de los proyectos, ese tema 8 cualquier nivel lo puede trabajar o elegir. Al rato salen muchos compañeros haciendo videos explicando esto paso a paso, pero hoy escuché yo al doctor Sergio Dunstan, en en el canal de YouTube de Red Magisterial, y es un gusto escuchar al doctor Sergio Dunstan explicando esta cuarta sesión de consejo técnico. Por ahí compartí en mi muro y en mi grupo de WhatsApp y en X, Twitter, por ahí compartí pues el video, la transmisión en YouTube de Red Magisterial con el doctor Sergio Dunstan, donde él está explicando esta cuarta sesión.
donde le está explicando esta cuarta sesión. Maestros, esto es todo. Aquí está el video en vivo, lo voy a terminar ya. Este es el video, este es el video. Déjenme ponerlo aquí en Maestro Iberoamericano. Este es el video 742. Cuarta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar, enero de 2025. Video 742. Un abrazo a todos, buenas noches, gracias por todo, gracias por sus mensajes, gracias por su like, gracias por su comentario en las redes sociales. Les estoy muy agradecido a todos. Nos vemos en el siguiente video.